Mi esposo Jasper era el príncipe heredero del círculo social de Pekín. En su vida anterior, Jasper decidió fingir su muerte para jugar al amor verdadero. Vivió feliz con su amor verdadero mientras yo administraba diligentemente los negocios de la familia Zhao. Al final, enfermé por el exceso de trabajo y la añoranza, y mis días estaban contados. Sin embargo, cuando regresó al enterarse de la noticia, solo fue para esperar a que cerrara los ojos para que pudiera casarse con su verdadero amor en la boda más extravagante del mundo. Escupí sangre y morí, sin que mis ojos encontraran paz. Renacido, ya no sería un peón en sus juegos amorosos. Elegí heredar el imperio empresarial de Jasper. Como Jasper había muerto, no había necesidad de que regresara. Al igual que en mi vida anterior, recibí la noticia de la muerte de mi esposo mientras trabajaba hasta altas horas de la noche negociando un proyecto para el grupo Zhao. Sus dos hermanos cercanos me contaron con rostros desolados, Sofía y Jasper, que habían tenido un accidente haciendo puenting. Cayó al pie de la montaña. Lo buscamos todo el día, pero no lo encontramos, probablemente falleció. Jasper y yo éramos un matrimonio concertado típico entre familias de igual posición. Él era el niño mimado de la élite de Pekín. Cualquiera con ojos podía ver que la familia Sin llevaba años en decadencia. Y aunque yo, Sofía, era hija de la familia Sin, cuando mi madre se volvió a casar, mi padre también lo hizo. Tenía una madrastra y un padrastro, y mi relación con los Sin era precaria. Así que el abuelo de Jasper no temía que hiciera algo indebido. A diferencia de la total falta de talento de Jasper para los negocios, heredé un poco de instinto comercial de mis padres. Así que el abuelo de Jasper me eligió para casarme con su querido nieto, con la esperanza de que pudiera ayudar a la familia Zhao a prosperar. Al principio Jasper me trató con indiferencia, después pareció encariñarse conmigo y se convirtió en el marido cariñoso y monstruoso del que hablaban los medios. Cuando supe la noticia de la muerte de Jasper, fingí angustia y pregunté: ¿qué dijiste? ¿Jasper está muerto? ¿Y tuvo un accidente haciendo puenting?, preguntó Henry con cautela. El equipo de búsqueda rastreó la montaña día y noche, pero seguían sin encontrar rastro de Jasper. El capitán dijo que era posible que se lo hubiera llevado un animal salvaje. Al oír eso me desmoroné al instante y lloré desconsoladamente, con las lágrimas corriendo por mi rostro. No lo puedo creer. Me prometió que celebraríamos nuestras bodas de oro juntos dentro de décadas. ¿Nos amábamos tanto como pudo terminar así de repente? Los dos hombres estaban desconcertados, impotentes ante mis sollozos. Lucas me consoló: Sofía, Jasper se ha ido. Tienes que recomponerte, tienes que ayudar a administrar su patrimonio. Además, si tiene algún espíritu ahí arriba, seguro que no querría verte tan angustiada. Yo, siendo irrazonable, les grité: siempre practicaba deportes extremos, escalada en solitario, esquí alpino, vuelo con traje de alas, puenting, cuando no ha dado lo mejor de sí. ¿Me estás diciendo que se suicidó haciendo puenting? No me lo creo. Henry me entregó el anillo de bodas que Jasper se había quitado antes de hacer puenting. Evitó mirarme y dijo: el último deseo de Jasper debió ser que el grupo Zhou siguiera prosperando. Creo que, ya que lo querías tanto, ayudarás a administrar bien la empresa. Negué con la cabeza con fuerza y lloré: dile al equipo de rescate que siga buscando. Si no lo encuentran en un día, búsquenlo en 10 días, búsquenlo en un mes, ¿qué demonios?, búsquenlo en un año. Puedo esperar. Si quieren seguir buscando, les pagaré. Jasper prometió que estaría conmigo en mi cumpleaños, no puede faltar a su palabra. Lucas dijo con compasión: sabemos que te cuesta aceptarlo ahora mismo, pero la realidad es la que es. Tienes que aprender a aceptarlo. El abogado de Jasper me dijo con calma que el señor Jasper tenía testamento. Si algo le pasa, todos sus bienes serán heredados por la señorita Sofía. Tomé los documentos de Jasper y los hojeé, luego abrí la puerta y salí corriendo como si no pudiera aceptarlo. Si no, temía perder el control y reírme a carcajadas. De vuelta en mi villa de 1.000 millones de yuanes, me revolqué con deleite en la cama de 2 metros de ancho. El abuelo Jasper había muerto hacía un año, nadie podía impugnar la herencia, y los miles de millones de la familia Zhou serían míos. Todo el tiempo que pasé tras renacer, haciéndome la amante devota de ese canalla, no fue en vano. Me reí a carcajadas al ver la fortuna que estaba a punto de heredar. En cuanto a ese bastardo de Jasper,
si tanto le gusta fingir su muerte, que muera de verdad. Siempre que pienso en los sucesos de mi vida pasada, se me hiela el corazón como si me lo hubieran apuñalado. En mi última vida, 3 años después de casarme con Jasper, él encontró a quien él llamaba su verdadero amor. Para perseguir a esa mujer y demostrar la sinceridad de su vínculo, decidió fingir su muerte y ocultar su identidad. Pero no podía olvidar todo lo relacionado con la familia Zhou, así que puso sus miras en mí. Empezó a fingir que se enamoraba de mí poco a poco, hasta que sus sentimientos se arraigaron y se convirtió en ese famoso hombre que adoraba a su esposa y que los medios retrataban con gusto. Poco a poco me conmovió y me enamoré perdidamente. En ese momento incluso bromeé con Jasper diciendo que seguíamos la moda de casarnos primero y enamorarnos después. Sonrió al oír eso y me alborotó el pelo. No noté la burla en sus ojos. Después de su muerte, aunque hubo pretendientes, no me volví a casar. Me quedé en casa de Zhou para ocuparme de los asuntos familiares, y al final me agoté, mis días estaban contados. Cuando se enteró, regresó por todo lo alto con su amor verdadero, Natalie, y su hijo Noah. Había organizado la boda más lujosa del mundo, esperando solo a que yo cerrara los ojos en la cama del hospital para poder, con la debida justificación, casar a Natalie. Cuando yacía en esa cama y escuché la noticia, tosí sangre y morí, con los ojos abiertos de amargura. Tras renacer, ya no dejé que el amor me nublara el juicio. Ante la devoción de Jasper, usé todas mis dotes interpretativas para fingir que estaba profundamente conmovida. Mis esfuerzos no fueron en vano, él estaba convencido de que yo también lo amaba profundamente. Mi amor por él fue suficiente para que tras su muerte me encargara de todo por él, para que a su regreso solo pudiera disfrutar de los beneficios. Así que a ojos de los demás, éramos una pareja de ensueño, una pareja hecha en el cielo. Nadie podría haber adivinado que nosotros dos, esta joven pareja casada, estábamos conspirando el uno contra el otro. Me dediqué a gestionar los asuntos de la empresa de Jasper, permitiéndole seguir viviendo como un rico heredero de segunda generación. Cada segundo que pasaba con él contaba mentalmente la herencia, la deseaba. Después de fingir su muerte, el imperio empresarial de la familia Zhou, sus miles de millones de dólares en activos, serían míos. El cielo recompensa a los diligentes, por fin esperé este día. Riqueza desmedida, allá voy. 5 días después, celebré un gran funeral por Jasper. Inmediatamente solicité su certificado de defunción y cerré sus cuentas. A partir de entonces, Jasper, heredero de la corporación Zhou, fue simplemente un muerto declarado. Esta vez, supervisé personalmente el funeral de Jasper, no se lo confié a sus 2 hermanos. Aún dudaban, y Henry les instó a no forzarse. Lucas y yo hemos sido buenos hermanos de Jasper durante años. Déjanos los arreglos del funeral. Descansa en paz, aún tendrás mucho que hacer en la empresa más adelante. Me sentí destrozado y dije, quiero despedirlo yo mismo. Me amaba tanto que seguramente querría que estuviera con él en este último viaje. ¿No te parece? Intercambiaron miradas, probablemente pensando en cómo rechazarme de una forma que sonara razonable. Como amigos cercanos de Jasper, ambos conocían perfectamente su plan de fingir su muerte, y lo habían ayudado a montar todo el espectáculo delante de mí. En mi vida anterior, estaba tan abrumado por el dolor que les dejé los preparativos del funeral, lo manejaron con discreción y sencillez. La noticia de la muerte de Jasper tampoco fue ampliamente difundida por los medios, todo contrastaba con su imagen de principito del círculo de Pekín. Pero en aquel entonces, ¿cómo pude haberme dado cuenta de esas artimañas? En esta vida, le ofreceré un funeral tan grandioso que todo el mundo lo sabrá, para saldar la deuda de sus intrigas contra mí. Lucas respiró hondo y dijo, Sofía, no es que no queramos que lo hagas, pero Jasper no querría que tuvieras que encargarte de organizar su funeral mientras estás de luto. Se preocuparía por ti. En secreto, admiraba su habilidad para mentir con seriedad. Mi expresión era de profunda tristeza. Él planeó nuestra boda completamente solo. Todo tiene un principio y un fin, yo me encargaré personalmente de su funeral. Me amó profundamente y debo corresponderle. No intentes persuadirme, ya lo he decidido. Si sigues insistiendo, tendré que preguntarme cuáles son tus motivos. Al oírme hablar con tanta determinación, finalmente asintieron. Sentí tanta alegría por dentro que grité como una marmota.
Esta escandalosa riqueza pronto sería mía. Contacté con los principales medios de comunicación y difundí la noticia de la muerte en un accidente del heredero del Círculo de Pekín. La noticia se convirtió rápidamente en tendencia. Casi todo el país se enteró. El día del funeral, la alta sociedad de la capital me vio llorar desconsoladamente, mientras los periodistas afuera no paraban de disparar sus cámaras. Después de la ceremonia, al retirarme, me vi rodeada de periodistas de todos los medios, con sus micrófonos pegados a mi boca. Señorita Sofía, como esposa del señor Jasper, ¿cree que podría haber algo sospechoso en la muerte del señor Jasper? Es cierto. Después de todo, el señor Jasper ha practicado deportes extremos desde su adolescencia, es un entusiasta experimentado. ¿Cómo pudo sufrir un accidente fatal de repente esta vez? Escuché que el equipo de búsqueda y rescate no encontró el cuerpo del señor Jasper. ¿Cómo pueden estar seguros de que está muerto? Sus preguntas se sucedían una tras otra. Bien, pregunta más. Vi sudor frío formándose en las frentes de Lucas y Henry, y me reí para mis adentros. Pero en la superficie, solo era una pobre mujer que acababa de perder a su marido, su pilar de apoyo. Las preguntas agudas e inquisitivas de los periodistas me dejaron aturdida, obligándome a retroceder paso a paso. ¿Cómo esperaban que respondiera a esas preguntas? Después de todo, solo era una viuda miserable que solo se enteró de la muerte de su esposo cuando me lo notificaron. Así que Lucas y Henry dieron un paso al frente para responder. Así me gusta más, los buenos hermanos se ayudan. Con la confirmación de sus testigos, es mejor que cualquier explicación que yo pudiera dar. Lucas tomó el micrófono y dijo, bien, Henry y yo estábamos allí, lo vimos con nuestros propios ojos caer durante el salto en Bungee. Había bastantes personas presentes que lo vieron. Henry continuó, pedimos al equipo de búsqueda y rescate que peinara la zona varias veces, pero no pudieron encontrar al señor Jasper. Lo más probable es que lo mataran animales salvajes. Ante este trágico giro, la persona más devastada es la esposa del señor Jasper, la señorita Sofía. Pedimos a los medios que le dieran espacio y dejaran de presionarla para que diera respuestas. Los reporteros dejaron de darle vueltas a la muerte de Jasper y se centraron en la suerte del grupo Zhao. Ahora que el señor Jasper ha fallecido, ¿qué pasará con la corporación Zhao? Señorita Sofía, ¿cuáles son sus planes para el futuro? El jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la corporación Zhao respondió a la pregunta, no hay de qué preocuparse. En el pasado, la señorita Sofía lideró nuestros esfuerzos y en el futuro seguirá al frente de la empresa. Creemos que bajo su liderazgo, nuestro grupo seguirá mejorando. Repitieron sus líneas mientras yo asentía repetidamente para demostrar mi acuerdo. Después vi esos fragmentos de entrevistas una y otra vez y los guardé. Todo esto significaba que Jasper era cosa del pasado, de ahora en adelante el grupo Zhao sería mío. Gracias al testamento que Jasper dejó antes de morir, heredé sin problema su imperio empresarial. En ese momento también tuve tiempo de comprobar su situación actual. Contraté a un investigador privado profesional, que me costó mucho dinero, y lo vigiló las 24 horas. Si hubiera querido jugar al amor verdadero, podría haberse divorciado de mí primero y luego haber ido tras Natalie. Pero no lo hizo, demostró tal devoción que no pude evitar enamorarme de él, y me entregué a trabajar para él. No iba a permitir que siguiera siendo tan presumido. Al ver el expediente que me había entregado el detective privado, no pude evitar sonreír con desdén. Jasper fingió desmayarse cerca de la casa de Natalie. Después de que Natalie lo rescatara y él fingiera pérdida de memoria, logró quedarse con la familia Liu. Actualmente está buscando a Natalie. Cabe decir que su atractivo rostro, comparable al de cualquier celebridad, le otorga una ventaja insuperable en el amor. En mi vida anterior, no pude escapar de su tierno ataque. Ahora Natalie, por supuesto, no pudo evitar enamorarse de él. Natalie vivía en el campo donde el internet no era muy fiable, así que Jasper rara vez miraba las noticias en su teléfono. Por lo tanto, ni siquiera sabía que ya estaba muerto a ojos de todos. Incluso el título de príncipe de la capital había sido reasignado a otra persona. En mi vida anterior, Jasper creía que Natalie se había enamorado de él cuando él no tenía nada que decir, convencido de que su amor era verdadero. Pero yo no lo veía así.
Después de todo, Natalie y Jasper no se habían conocido precisamente por primera vez. En aquel entonces, Jasper y yo fuimos de viaje con unos amigos al campo. Allí nos encontramos con Natalie, que por casualidad trabajaba en esa granja para ayudar a mantener a su familia. Tras una conversación informal, comentó con indiferencia: si me gusta a alguien, siempre que me trate bien, estaré con él tenga o no dinero. Señorita Sofía, tiene mucha suerte de tener al señor Jasper como un novio tan excepcional. Si yo tuviera un novio así, con gusto comería verduras con él. Se sonrojó y miró a Jasper, esa mirada lo cautivó. Cuando renací, ya se conocían. Quería saber cómo se habían desarrollado las cosas entre ellos, así que me propuse investigar. Después de ese viaje de regreso desde la granja, Jasper le pidió a su asistente que investigara los antecedentes de Natalie. Lo que descubrió fue que Natalie era pobre, pero no mezquina, bondadosa, optimista, nada del tipo cazafortunas que desprecia a los pobres y prefiere a los ricos. Para alguien como él, nacido de padres que solo aportaban dinero y poca compañía, y un joven amo mayor y adinerado, el atractivo de Natalie era indudablemente inmenso. Jasper no estaba muy satisfecho conmigo, pues este matrimonio de conveniencia le había llevado a pensar en cómo deshacerse de mí sin afectar el desarrollo de la empresa y, aún así, quedarse con la belleza. Al final, su estrategia fue exactamente la misma que en mi vida anterior. Empezó a atacarme. Fingió que le gustaba, y yo hice todo lo posible por seguirle el juego. Nuestra relación pareció profundizarse gradualmente hasta que nos enamoramos de verdad. Jasper también se volvió un maniático de su esposa. De vez en cuando, los medios publicaban historias sobre Jasper colmándola de regalos extravagantes. Cuando creyó que era el momento oportuno, convencido de que me había enamorado perdidamente de él y que nunca podría dejarlo, fingió su muerte y, sin nada que contar, se fue en busca de su verdadero amor. Después de todo, a sus ojos, con la forma en que lo amaba, sin duda lo ayudaría a conservar todo de la familia Zhou. Sin embargo, tras renacer, a mis ojos ya se había convertido en un bastardo grasiento y repulsivo. Por mucho que se pavoneara y presumiera delante de mí, permanecí impasible. Mis sentimientos por él se habían agotado por completo cuando llevó a cabo su perverso plan. Así que cuando Jasper volvió a reservar esa sesión de puenting, mi corazón se aceleró de emoción. Estaba a punto de heredar sus miles de millones. ¿Cómo podría mantener la calma? Por las diversas imágenes que había captado en los archivos, Jasper y Natalie parecían llevarse bien, era evidente que se sentían atraídos por el cariño. Natalie cuidó muy bien de Jasper durante su supuesta amnesia. Esto solo convencía aún más a Jasper de que era una chica a la que no le importaban la riqueza ni la gloria. No pude evitar maravillarme de la buena fortuna de Jasper. Antes de mí, su abuelo y sus padres ya le habían brindado una vida sin carencias. Tras el fallecimiento de sus familiares, uno tras otro, yo, su esposa, dirigía la empresa para que pudiera ser un director ejecutivo sin preocupaciones. Ahora, junto a Natalie, la otra parte lo trataba con cariño y delicadeza, y no tenía que hacer nada pequeño, la verdadera vida de un joven amo rico. Poco después, recibí la noticia de que se habían convertido en amantes. La habilidad de Jasper para las palabras dulces parecía innata. Le prometió a Natalie: Natalie, aunque haya perdido mis recuerdos, incluso si los recupero más tarde, mi amor por ti nunca cambiará. Sabiendo que estaban en plena pasión, decidí dejarlos de lado por el momento. Ahora que he heredado toda la fortuna de la familia Zhou, mi padre y mi madrastra están rebosantes de codicia. Mi padre me llamaba repetidamente para comer, pero para ponerle fin, aún encontraba tiempo para volver una vez. En la mesa mi padre tenía la expresión preocupada de un padre cariñoso y me dijo con preocupación: Sofía, come más. ¿Lo has pasado mal estos días? Sé que te quedaste devastada cuando Jasper falleció. No pasa nada, aún puedes contar conmigo. Si se podía confiar en él o no, lo había comprobado a lo largo de los años. Desde que mi madre murió y él se volvió a casar, ese hogar dejó de ser mío. Ahora, aparte del dinero, que nunca me traicionará, ¿en qué más puedo confiar? Mi padre me vio comer y beber sin decir palabra, sin siquiera avergonzarse, y luego habló consigo mismo: la familia Zhou es numerosa y tiene grandes asuntos. Si no puedes con todo, tu padre puede ayudarte con parte de la carga. Y a tu hermano le gustas mucho como a su hermana. Ahora trabaja en la empresa, deberías llevarlo más a conocer el mundo. Tus hermanos de ahora en adelante tendrán que apoyarse mutuamente.
Lo miré y le dije, gracias, padre. Pero administrar los negocios de la familia Zhou, aunque es difícil, es algo que disfruto, así que no tienes que preocuparte. En cuanto a los demás, no tengo paciencia para seguirles la corriente. El melodrama familiar acogedor nunca me ha preocupado, ¿verdad? Mi madrastra habló disgustada. Tu marido ha muerto, no tienes hijos, ¿en quién puedes confiar en el futuro sino en tu propia familia? Este lugar te crió durante más de 20 años, pedir un pedazo del pastel no es demasiado, ¿verdad? La miré fríamente. Solo vi ambiciones en esa mujer. Esta fue la primera vez desde que me casé que vino personalmente a pedir ayudas sociales, normalmente nos incitaba a mi padre y a mí a hablar. Por desgracia nunca acepté ni una sola vez. Dije con frialdad que habíamos aprendido la lección de confiar en nosotros mismos en lugar de en los demás en casa. Seré franco, los bienes de la familia Zhou no incluyen una parte para ti, no te hagas ilusiones. Mi padre se preocupó, hijo, ¿por qué tienes que ser tan exigente? Esos son asuntos de los mayores, no le incumben a tu hermano. Deberías estar ayudándolo, ¿no? Le respondí que no. Soy la única hija de mi madre. En cuanto a ese supuesto hermano, no lo renegaré. El negocio familiar se transmite a los hijos, no a las hijas. Después de que tu hijo se gradúa de la universidad, lo pusiste en un puesto directivo. No ha ascendido desde abajo y no sabe dirigir una empresa, lo que le ha causado bastantes pérdidas. Estás intentando que lo rescate. Por eso me hablas con tanta dulzura sobre los sentimientos. Pero papá, ¿alguna vez has pensado si eres digno? Mi papá dejó caer los palillos y su rostro se ensombreció al decir, se te están endureciendo las alas, ¿te atreves a hablarme así? Sonreí levemente. No te enojes, después de todo, habrá muchas más cosas por las que enfadarte en el futuro. Estoy lleno, así que me voy. Disfruta de tu comida. Dicho esto, dejé los palillos y me levanté para irme. Detrás de mí mi padre se puso furioso, maldiciéndome por ser una hija desleal. No pude evitar sonreír con desprecio, no entendía la situación en absoluto. La historia de mis padres se resume en una sola frase: una mujer rica y hermosa engañada por un hombre pobre. Mi madre no soportó el golpe, se desvaneció de dolor, dejándome a mí con tantos años de agravios en ese hogar. Ahora por fin tengo el poder de hacerle justicia. Hace frío, la familia Sin está a punto de quebrar. Supongo que es el tipo de amor que deja una huella profunda, uno lleno de contratiempos. Jasper se enfrenta ahora a una situación en la que dos hombres compiten por una mujer. Natalie tiene otro pretendiente, se llama Sean. La familia de Sean regentaba un resort cerca del pueblo natal de Natalie, además, era un niño rico de segunda generación. Si hubiera sido antes, Jasper no le habría dedicado ni un segundo. Pero ahora Jasper había perdido la memoria, no tenía nada y era un hombre adulto que necesitaba el apoyo de Natalie. Eso lo hacía completamente incomparable. Antes de que apareciera Sean, el cortejo de Jasper con Natalie no era más que palabras dulces, no gastaba ni un céntimo. Él creía que los sentimientos manchados por el dinero no eran amor verdadero. En su vida diaria, cuando Natalie hacía las tareas del hogar, Jasper se sentaba a su lado observándola trabajar, elogiándola por ser una mujer tan virtuosa y diciendo que el hombre que se casara con ella tendría suerte. Cuando Natalie llegaba a casa del trabajo, aún tenía que arrastrar su cuerpo cansado para limpiar el desorden que Jasper había dejado todo el día. Jasper estaba acostumbrado a que lo mimaran y a vivir con comodidad, así que siempre era Natalie quien lo atendía. Jasper quería probar el amor verdadero, creyendo que era solo su prueba. Tras la llegada de Sean, las cosas cambiaron, Natalie finalmente experimentó lo que significaba ser verdaderamente buscada y valorada. Sean le traía flores y regalos a Natalie, y cuando ella estaba cansada, él le decía con consideración, déjame encargarme de esto. Ve a descansar un poco y bebe agua. Te compré algo de comer, come un poco ahora, no pases hambre. Es difícil decirlo, difícil juzgarlo. Tras la comparación, el cortejo de Jasper por alguna razón, se quedó corto. Natalie también parecía cansada de una vida donde servía a diario mientras Jasper solo la veía afanarse sin siquiera echarle una mano. Tomó la iniciativa, sacó la foto de Jasper para enseñársela, intentando despertar su memoria y convencerlo de regresar con la familia Zhou, vivir en la gran mansión y disfrutar de una buena vida.
Jasper se puso rígido, fingiendo que le dolía la cabeza para no recordarlo. De hecho, debería haber estado más ansioso que nadie por regresar a la familia Zhou como su figura principesca en el círculo de Pekín. En su vida anterior, había ahorrado dinero en secreto en una tarjeta no revelada, y durante el periodo en que fingió su muerte, retiraba fondos de ella siempre que lo necesitaba. Así que su vida había sido bastante cómoda. Además, al cuarto año de fingir su muerte, me desplomé de agotamiento. Tras mi muerte se hizo cargo sin problemas de todo lo que había dejado atrás. En ese entonces acababa de cerrar un importante acuerdo con el gobierno, uno que aseguraría la prosperidad del grupo Zhou durante los próximos 20 años. Así que él y Natalie se beneficiaron, él no tuvo que esforzarse y pudo seguir comportándose como un joven amo con derecho. En esta vida, completé los trámites que certificaban su fallecimiento, y todo el dinero a su nombre se transfirió a mi cuenta. Así que estaba realmente sin un céntimo. No le quedó más remedio que recurrir a sus dos buenos hermanos. Según los archivos que me envió el detective privado, Jasper fue a ver a Henry y Lucas para hablar sobre su regreso a la familia Zhou. Esto ocurrió mucho antes que en su vida anterior. En aquel entonces vivía muy cómodamente en el exterior y no tenía prisa por regresar. En esta vida experimentó lo que significaba no haber dado su aprobación a su nombre y finalmente comprendió la importancia del dinero. La vida cotidiana, la leña, el arroz, el aceite y la sal, también dependen del dinero. Escuché la grabación de su conversación. Jasper dijo, Natalie ha superado mi prueba, ella y yo somos un amor verdadero. Voy a traerla de vuelta con la familia Zhou. En cuanto a Sofía, me divorciaré de ella y le daré una indemnización considerable. Bueno, muchas gracias. No has aportado nada al grupo Zhou, todo lo he llevado yo, y ahora aparece si quieres echarme. Jasper sí que tiene un corazón cruel. Henry dijo, Jasper, esto es un pequeño problema. No lo sabes, todo el mundo cree que ya estás muerto. Además, Sofía tramitó tu certificado de defunción y te han dado de baja de las cuentas. Jasper, alarmado, dijo, ¿qué? ¿Cómo pudiste dejar que hiciera eso? Lucas sonrió con ironía. Al principio le habíamos dicho que los arreglos para tu vida después de la muerte los gestionaríamos nosotros dos. Pero como tu esposa insistió en acompañarte hasta el final, y no teníamos derecho a negarnos. Henry añadió, no sabíamos que actuaría tan rápido. Para cuando nos enteramos, tu certificado de defunción ya estaba procesado. Últimamente he estado negociando una asociación con la empresa del padre de Lucas, y Lucas me ha estado siguiendo para aprender. Entonces le dijo a Jasper, Jasper, ya que ya no estás en este mundo, mejor quédate al lado de Natalie. Al fin y al cabo, estás buscando el amor verdadero es invencible, solo de cariño se vive. Jasper no podía creer que sus buenos hermanos lo apuñalaran por la espalda y empezó a reprenderlos. Al final Henry tampoco lo defendió. Recordé que hacía poco el negocio de la familia Sin estaba pasando por un mal momento, e incluso había llegado a algunos acuerdos para ayudarlos a superarlo. Una vez que le quitas algo a alguien, cuando le dices cosas blandas, cuando aceptas su ayuda, estás atado de manos. Henry se había posicionado completamente en contra de Jasper. Ninguno de los dos buenos hermanos de Jasper estuvo de acuerdo con su regreso. Después de todo, cuando llegué al poder, me había encargado de los negocios de ambas familias, se resistían a renunciar a una situación tan favorable para el desarrollo. Esto era perfecto, Jasper había perdido su estatus y posición, estaba sin dinero, había perdido a sus amigos y se había quedado completamente solo. Fue muy satisfactorio. En cuanto a la familia Sin, mi padre me había estado llamando constantemente estos últimos días, incluso queriendo venir a la empresa a verme. Ese día por fin irrumpió en mi oficina. Tenía los ojos inyectados en sangre y la expresión desaliñada. Encorvó los hombros y suplicó con adulaciones, Sofía, por favor, ayuda a tu padre. La empresa ha perdido el flujo de caja, si no llegan nuevos fondos, la empresa quebrará. Este es el trabajo de mi vida, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se desperdicia todo. Negué con la cabeza y dije, papá, ya estás en edad de jubilación, ¿por qué no te jubilas? Sus ojos se iluminaron de repente como si hubiera agarrado un salvavidas. Dijo con urgencia, Sofía, ¿por qué no financias la adquisición de Sin Corporation?
En lugar de dejar que otros la arruinen, prefiero que la compres. Solo dame una parte de las acciones del Grupo Zhao. Mi padre hablaba con entusiasmo, con expresión febril, como si ya imaginara el día en que yo aceptaría y se convertiría en accionista del Grupo Zhao. Si mi madre lo hubiera visto antes tan aguerrido y ansioso, no se habría dejado engañar ni habría perdido la vida. Dije fríamente, no creas que no lo sé, esto es obra de tu buen hijo. La bancarrota es la bancarrota. Pagaré la pensión alimenticia que debo pagar a tiempo, pero en cuanto a lo demás, olvídalo. Mi padre intentó razonar, ¿qué te parece esto? De ahora en adelante pondré tu nombre en mi testamento, pero lo que le dé a tu hermano no será menos que lo que tú recibas. Negué con la cabeza y sonreí sin humor, papá, deja esa pequeña herencia a tu querido hijo para que la herede. ¿Qué tiene de especial ir a la quiebra? ¿Acaso mamá no vio una vez cómo la fortuna de su familia se la tragaba la tuya? Ella pasó por eso, ahora es justo que tú pases por lo mismo. Me señaló sorprendido. ¿Qué? ¿Eres tú quien convirtió la empresa en esto? Le respondí, esta es mi venganza por haber abandonado a tu primera esposa y haberme ignorado todos estos años. Por cierto, tu situación sigue siendo mucho mejor que la de mi madre. Después de todo, ella tuvo que afrontar la infidelidad de su marido en aquel entonces. De repente alzó la voz, Sofía, soy tu padre. No hay padre sin culpa, y aunque te haya hecho daño de verdad, no puedes ser tan infiel. Hice que lo escoltaran. Tras la quiebra de la familia Sin, se mudaron a un pequeño apartamento de 3 habitaciones. Mi padre, ya de mediana edad, tuvo que reincorporarse al mercado laboral y buscar trabajo. En su juventud, tomó un atajo, se casó con una mujer de familia adinerada y se saltó más de 20 años de lucha, ahora estaba en la ruina. En cuanto a Jasper, Lucas, tras años de hermandad, no pudo evitar sacar dinero de su bolsillo y le dio una tarjeta con 500.000. Con los gastos habituales de Jasper, ese dinero podría no durar ni un día. Pero según Lucas, a Jasper no le gustaba que su vida amorosa se viera manchada por el dinero, y Natalie era una chica orgullosa e independiente, así que esa suma le sería más que suficiente para vivir bien. Jasper usó ese dinero para construir una casa para la familia de Natalie en el campo, y ambos comenzaron a hablar sobre los preparativos del matrimonio. En el pueblo natal de Natalie, las bodas no eran tan formales, no requerían un libro de registro civil, bastaba con un simple registro en el pueblo. Al fin y al cabo, Jasper era amnésico, ¿dónde iba a sacar siquiera un libro de narguile o un documento de identidad? Por suerte, esto no tenía validez legal, de lo contrario, un cargo de bigamia podría haberlo llevado a la cárcel. Al poco tiempo, Jasper se quedó sin dinero y volvió a pedirle a Lucas. Desde la última vez que los 3 se pelearon, Jasper había desarrollado resentimiento hacia esos 2 supuestos buenos amigos. Había hablado con ellos sobre el plan de la muerte falsa antes de llevarlo a cabo, y entonces se llenaron el pecho y prometieron que lo ayudarían a engañarme. Ahora, como resultado, no tenía un hogar al que regresar ni siquiera libertad para gastar dinero. Jasper estaba muy descontento pues creía que eran estas 2 personas las que no habían logrado convencerme adecuadamente, razón por la cual la situación se descontroló. De lo contrario, ya podría haber regresado con la familia Zhao y seguir siendo su favorito en el círculo social de Beijing. Sabía que Jasper no se había rendido, nadie en su sano juicio dejaría ir fácilmente un imperio tan vasto. Simplemente había confiado demasiado, pensando que lo amaba tanto que me quedaría con el Grupo Zhao. Cuando regresara con su belleza en brazos, habría llevado la compañía a un nivel aún mayor por él y entonces podría echarme y cosechar los frutos. Pero, por desgracia, esta Sofía no es a quien amaba. Estoy aquí para vengar a la Sofía cuya devoción incondicional fue traicionada en su vida anterior. Para evitar que Jasper regresara, hice que el detective privado vigilara de cerca sus movimientos. Por suerte fui cauteloso, Jasper no se detendría ante nada para reclamar la riqueza. Le pidió a Lucas otro 1.000.000, no para él, sino para contratar a un asesino, y por supuesto para acabar conmigo, la esposa que se interponía en su camino hacia la riqueza. La crueldad en su rostro me heló la sangre. Si quería mi vida, que muriera primero. Quedé en tomar el té con Lucas y Henry. Estuve sentado 10 minutos sin abrir la boca ni decir por qué los había llamado. Lucas no pudo quedarse quieto más y preguntó con cautela, Sofía, ¿para qué querías vernos?
Dejé la taza, forzando una sonrisa que no me llegó a los ojos, y pregunté, ¿me ocultan algo? Henry fingió estar desconcertado y preguntó, ¿por qué preguntas eso? Les pregunté, por ejemplo, ¿cómo está Jasper ahora? Sus expresiones cambiaron al instante. Lucas tartamudeó, ¿Jasper no estaba ya muerto? ¿Por qué lo mencionas? Sonreí con amargura. ¿Sigues sin decir la verdad? Lucas evitó mi mirada y dijo, lo siento. Henry respiró hondo y dijo, Sofía, lo siento. No debimos haberle dado la razón a Jasper para engañarte. Sigue vivo y está con su verdadero amor, Natalie. Mis lágrimas cayeron como si hubieran estado a punto de derramarse. Sabía que mis instintos no me fallaban, él está vivo. ¿Pero tanto me odia? Preferiría fingir su muerte para dejarme y estar con esa mujer. Henry me consoló, Sofía, no estés triste. Si no te tiene en su corazón y lo dejaría todo por estar con otra persona, debes cuidarte. Mira, desde que tomaste las riendas de la corporación Zhao, te ha ido muy bien. Deberías seguir tu propio camino y hacer que los míopes se arrepientan. Me sorprendió un poco. La hermandad entre Henry y Jasper no era tan sincera después de todo. Pensándolo bien, Jasper se había comportado como un rey desde niño, usando su pasado familiar para exigir respeto de todos. Cuánto de sus amigos cercanos se sentían atraídos por él por afecto genuino y cuánto por consideración a los intereses de la familia. ¿Quién sabe? Ahora, soy yo quien está a cargo de las decisiones importantes de la empresa. Para obtener ganancias, organicé la colaboración entre la familia Sin y la familia Liu en un proyecto importante. Henry y Lucas sabían que si el acuerdo fracasaba por su culpa, no tendrían cabida en la familia. Así que era comprensible que decidieran ceder ante mí. Les pedí que me ayudaran a concertar una cita con Jasper, quería cortar con él por completo. Dije con tristeza que en realidad, había recibido un mensaje, alguien quiere contratar a alguien para que me asesine, y esa persona es Jasper. Intercambiaron una mirada y luego accedieron sin dudarlo. Al final, me ayudaron a organizar la reunión con Jasper en un yate. A estos jóvenes ricos no les gustaba nada más que salir al mar a divertirse. Llegó el día de la muerte de Jasper y decidí despedirlo como es debido. Jasper disfrutó de la brisa marina después de un largo rato y tomó un sorbo de vino tinto con gran satisfacción. Suspiró, diciendo que esta era la vida que le correspondía. Aplaudí y dije, Jasper, ¿cuánto tiempo sin verte? No te ha ido muy bien últimamente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que no disfrutas del estilo de vida de este joven amo rico? Jasper se sobresaltó. ¿Cómo estás aquí? Henry y Lucas me invitaron, ¿cómo has llegado? ¿Me traicionaron? Dije con una risa irónica, Jasper, no culpes a los demás. Tú tampoco eres precisamente una santa. Jasper me declaró la guerra, Sofía. ¿Sabías de mi plan desde el principio y por eso lo hiciste tan extremo, cortándome las vías de escape? Te lo digo, voy a volver con la familia Zhao para recuperar todo lo que es mío. Asentí. Pero ante el público ya estás muerto. Aunque regreses, ya no hay lugar para ti. Jasper se enfureció. ¿Acaso no me amabas? ¿Por qué me pusiste así? Respondí con frialdad, al principio fuiste despiadado, así que solo puedo serte infiel. No te preocupes, la corporación Zhao siempre pertenecerá a la familia Zhao. No soy como mi padre. Puede que la corporación Zhao sea dominio de Sofía, pero nunca será tu posesión, Jasper. Jasper dio un largo trago de licor y espetó, no te regodees demasiado, ten cuidado, tienes dinero, pero no tienes vida para gastarlo. Solo pudo soltar palabras duras, quizá ni siquiera pudiera irse de aquí hoy. Lo miré largamente por última vez. Estaba sentado solo en el yate, ahogando sus penas en la bebida, borracho y apoyado en la barandilla. Después de darme la vuelta y alejarme, oí algo como algo pesado golpeando el agua detrás de mí. No miré atrás, no valía la pena ablandarse. Al regresar a la villa, no pude evitar relajarme. Henry y Lucas, como era de esperar, no me decepcionaron. Por el bien del futuro de sus respectivas familias, decidieron sacrificar su hermandad con Jasper para congraciarse conmigo. Tenían aún más miedo que yo de que Jasper regresara y se lo llevara todo. Después de todo, fue su incompetencia la que causó la situación,
y Jasper inevitablemente se desquitaría con ellos. Y yo había aumentado enormemente su influencia en sus familias. La barandilla del yate había sido manipulada. Como antiguos hermanos cercanos, ambos conocían a la perfección las costumbres de Jasper. Así que era de esperar que cuando Jasper se emborrachaba, se apoyara en la barandilla y se dejara llevar por la brisa marina. A partir de ese momento, Jasper era hombre muerto. En cuanto a Natalie, esperó en casa y esperó, pero Jasper nunca regresó. Fue a explorar en secreto el grupo Zou, y aún no se había enterado del regreso de Jasper a la casa Zou. Regresó sola, decepcionada. Aceptó a Sean, el rico heredero de segunda generación que la había cortejado. Pero tras unos años de matrimonio, él la engañó. Ella regresó sola al campo una vez más. Comparada con aquella adinerada socialité de mi vida anterior, que había construido su mundo con dinero, su situación era completamente distinta. En cuanto a mí, mi carrera está en auge ahora, bajo mi liderazgo, el grupo Zou prospera. Mi futuro estará lleno de gloria ilimitada, y me he separado por completo de aquella Sofía sufriente de mi vida pasada. El sol brilla, mi futuro es todo luz, mi suerte aún está por llegar.